Bien, en teoría se está grabando, ¿cierto? Bien. Bueno. Buenas noches, profesor John Castaño. Este es el video de la División Geográfica. Aquí estoy con mi compañero Carlos Salahutria. Carlos, ¿puedes acá? Sí, después hayas problemas, porque es que tuvimos bastantes dificultades para grabar. Hay un daño aquí, no se entiende. Y entonces, Carlos tiene que sacrificar, creo que tiene que sacrificar la cámara. Nos da bastante miedo el simple hecho de que Carlos deje de estar mostrando por pantalla lo que está mostrando. Así que al final de la clase él va a mostrar su cara. Y también otra cosa, él está trabajando con datos, así que está un corto de tiempo, porque cada dato en su explicación me dio la mía. Así que vamos a hacer lo más breve posible. Bien. Según lo pedido en las rúbricas, hay que simplemente explicar el resumen argumentativo y explicar también las 5 referencias más importantes. Bien. Vamos a explicar. A ver, ¿en qué consiste el resumen argumentativo? Bien, lo redactamos de la siguiente manera. Empleamos un lenguaje bastante coloquial y intentamos también eliminar los tecnicismos. Es decir, no hablamos en tercera persona, hablamos en segunda persona, pues porque somos dos. Eso le quita cierta formalidad al trabajo, pero consideramos que era lo mejor. A ver, ahora entrando en materia. ¿El artículo en qué consiste? Hombre, un resumen de resumen. El artículo no es más que un trabajo que hizo un estudiante de ingeniería, el cual seguramente le pidieron que hiciera, o sea, el proyecto de aula suyo era seguramente hacer un trabajo investigativo de las diferentes aplicaciones que tiene cálculo integral en la ingeniería civil. Entonces, ¿cómo empieza el artículo? Es bastante curioso. Empieza con una introducción, la cual parece un resumen, pero considero que es rosa con eso, está al margen, porque realmente no es un resumen, porque no dice conclusiones. Así que sí, es una introducción y es bastante asertiva. Empieza mencionando que, si me recuerdo, pero hay una cosita que tengo que leer. Bien, empieza mencionando el enfoque del tema. ¿Cómo así que empieza mencionando el enfoque del tema? El primero habla del cálculo general, del cálculo a nivel general, no a nivel general. Menciona que el cálculo es cierta cuestión, que la escuela explica más adelante, la cual tiene ciertas cabidas en la ingeniería. Luego, el párrafo subsiguiente a ese menciona que el ingeniero civil, menciona el objetivo del ingeniero civil, que tiene que ver el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una sociedad determinada y luego preservar ese mejoramiento. ¿Eso qué genera? Bueno, podemos entender que la función de ese párrafo es pues generar cierta conciencia al lector. ¿Ya? Luego fusiona las dos ideas e intenta mostrar que como esa es la funcionalidad, una de las herramientas para culminar dicho objetivo es el cálculo de integrales. Ya. Luego menciona muy a grosso modo puntual una aplicación de ingeniería civil y luego menciona cuál es en la que él se desenvuelve. Bien, esa es la introducción. Ya en el cuerpo, en la morfología, lo que nos interesa del artículo, empieza diciendo una definición general de lo que es el cálculo. Luego de eso, hace una reseña. Cuando habla de cálculo diferencial hasta cálculo integral. Luego hace una reseña histórica bastante corta, en la cual habla de que en esencia, porque es bastante enredado, que en esencia el cálculo integral empieza desde Demócrito y la época, hace poco más de 2000 años, y luego se extrapola hasta el siglo XIX, hasta ahí es donde lo lleva, donde ciertos señores, por ejemplo, Newton o Isaac Barrow, no me acuerdo el nombre, lograron encontrar ciertos puentes entre esos métodos que tenían ciertas fallas, que utilizaban elementos enesimalmente pequeños, no recuerdo cuál es la palabra exacta. Bien, y los conecta con el álgebra lineal y de ahí, pues, en esencia nace el cálculo que nosotros conocemos hoy en día. Luego, ahí es donde empieza a hablar, donde ya se enfoca un poco, empieza a hablar del cálculo de integrales y hace algo que nos parece innecesario, que es explicar los diferentes métodos, eso es simplemente llenar espacio. Pero, en fin, habla de cálculo integrales. Y luego, finalmente, habla del cálculo de integrales, pero ya de una manera mucho más puntual, que es lo que nos interesa, pues.
que es las integrales definidas, y dice que tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, en esencia, todo se resume en el cálculo bajo una curva, ¿ya? O el cálculo de un área acotada. Y luego dice que eso tiene funcionalidad en la ingeniería civil. El tema es aplicaciones, pero dice solamente una, que es para calcular los momentos flectores y las fuerzas cortantes. ¿Y eso en qué se traduce? En diagramas de momentos flector, fuerzas cortantes. Aquí en el tercer semestre de ingeniería, aquí hablando un poquito los temas, ya dimos eso y no empleamos necesariamente el cálculo, pero sí se puede hacer. Un poquito enredado aplicar estos conceptos, pero sí existe. Y esa es la única aplicación que él da. Ese sería el resumen de todo lo que él hace. Ahora mi compañero Carlos esperamos que esto se esté grabando bien y que no se haya pasado los tiempos. Mi compañero Carlos va a explicar por qué elegimos las 5 referencias de las únicas 5 que hay, porque son las más importantes. Carlos, te toca. Hoy le vengo a hablar sobre las 5 referencias más importantes que tiene este artículo. Bueno, de hecho son 5 nada más que tiene. La primera referencia y la quinta referencia son vitales en el artículo, ya que ellas literalmente se construyó toda la parte investigativa del apartado de las aplicaciones de la integral definida en la ingeniería civil. Se puede decir que sin ellas no había trabajo. La segunda y la tercera referencia son el lugar donde el autor sacó la información referente a la teoría de integrales definidas. La segunda es mucho más amplia, hablando de teoremas fundamentales del cálculo. A diferencia de la tercera, que si bien también habla de integrales definidas como la segunda, es mucho más simple, y la cuarta referencia es donde sacó la definición del general del cálculo. Algo más que agregar, compañero Carlos, como extensivo que se hizo luego de horas de entendimiento. ¿Cómo? ¿No hay algo más que quiera agregar? ¿Alguna pequeña reflexión que esté por ahí, que esté omitiendo? ¿Se siente completo? Ah, sí. Bueno, coméntenosla, por favor. ¿Qué podemos reflexionar sobre esto? Que bajo nuestra bifurcada apuesta de opiniones no se culminó nada de absorto interés. Luego de una famélica charla al inicio, que luego fue involucrando hasta llegar a un debate de inmensa postura y de gran verso. Se determinó que el artículo en cuestión es bastante mediocre, aunque es cierto que cumple con su cometido el cual es informar, pero basteando con un texto argumentativo. No deja de poseer muchas fallas. Bien, este ha sido el video exigido por la rúbrica de cálculo integral grupos BD por el docente John Castaño. Perdonen las informalidades, pero quisimos, ya que es a final de semestre, quisimos hacer algo bastante ameno para que no se hiciera muy aburrido el video. Esperamos que se haya grabado. Hasta la próxima. Espera un momento, Carlos, muestra tu cara, porque tienes que mostrar tu cara al final del video. No importa si se deja de compartir la pantalla. Espera un ratico. ¿Se ve? No, todavía no. Intenta dejar de compartir pantalla para ver. Ahí están las referencias. Activa ahí la cámara. Ahí, muy bien. Ahí está Carlos. Bien, ya está válido. Ya es validado totalmente. Y se acaba la grabación. Bye. Debe tener grabación.